Sola contra el destino de Bárbara Cartland, capítulo 2. Selina se sintió dominada por la timidez cuando llegó la hora de bajar a cenar. Sin embargo, descubrió al entrar en el comedor que cuando dijo a un camarero su nombre, la acompañó no a la mesa grande que había en el centro del salón y que ya estaba casi llena, sino a una de las mesitas individuales que estaban colocadas junto a la pared. Comprendió que esto había sido dispuesto para ella por la embajada rusa y se sintió aliviada de no verse obligada a hablar con desconocidos, algunos de los cuales parecían bastante maleducados, y a medida que transcurría la comida se volvieron muy ruidosos. Apenas había comenzado a comer cuando vio entrar a Lord Charnock en el salón. Era, observó ella, muy alto y daba la impresión de mirar con desdén a su alrededor, como si despreciara a toda la gente que había allí y el ambiente en el que se encontraba. Fue conducido a una mesa del rincón más apartado, dentro de un pequeño compartimiento aislado del resto de los pasajeros. Selina notó que ordenaba la comida con gran esmero y que colocaban junto a él una botella de champán dentro de un cubo de hielo. Entonces abrió un libro que había llevado y se puso a leer. En el acto, Selina pensó que era una magnífica idea y lamentó no haberla tenido también ella. Era difícil, estando sola, no observar a los demás, y Lord Charnock acababa de suministrarle una idea de cómo poder estar ocupada durante las otras comidas, que también estaría sentada sola. Había largas pausas entre cada plato, ya que al parecer no había suficiente personal para atender a todos los comensales. Los que se encontraban en la mesa del centro estaban pidiendo más vino con cada momento, y Selina se sintió agradecida de no tener que estar sentada entre ellos. Había un hombre sentado frente a ella al otro lado de la mesa, y Selina notó a medida que avanzaba la cena que la miraba de un modo que a ella le pareció impertinente. Hubiese deseado levantarse y alejarse de aquel lugar, pero pensó que atraería la atención si se marchaba antes de que terminara la comida. La verdad es que se alegró cuando le sirvieron el último plato, y el camarero le preguntó al terminarlo si se le ofrecía algo más. «No, gracias», contestó Selina. Se levantó de la mesa y caminando con mucha gracia, pero al mismo tiempo con bastante cuidado porque el barco cabeceaba bastante, subió la escalera y regresó a su camarote. Era bastante cómodo y se alegró de tener un libro para leer. Le hubiera gustado llevar más libros para el viaje, pero la doncella que su tía le había dado y que le había ayudado a preparar su equipaje, había insistido en llenar hasta el tope su baúl de viaje con ropa. «Usted no sabe lo que puede necesitar, señorita. En esos lugares extranjeros, según he sabido, siempre hace mucho frío». «No en esta época del año, espero», había sonreído Selina. «Nunca puede estar segura, señorita», contestó la doncella. Era evidente que consideraba a Rusia como un lugar muy remoto, y Selina estaba bastante de acuerdo con ella. Entonces se dijo que debía ser sensata, y si tenía que visitar Rusia, debía aprender todo lo posible sobre su historia y estar en condiciones de apreciar los tesoros que se encontraban allí. Sin embargo, por mucho que se esforzara en entusiasmarse con la idea del viaje, no lograba vencer sus temores. El viento aumentó durante la noche. A la mañana siguiente el barco se movió con brusquedad de un lado al otro, balanceándose de una forma enormemente incómoda. Por fortuna, Selina era buena navegante, y como encontrara su camarote demasiado sofocante, se puso sobre los hombros su capa de viaje y subió a la cubierta. Había pocas personas allí, y Selina comprendió que sería peligroso tratar de caminar con el tiempo que hacía. Por lo tanto se quedó contemplando las olas cubiertas de espuma, desde la protección de una portilla. El mar estaba espléndido, y Selina no tenía miedo alguno, solo una leve inquietud de que pudiera mojarla la brisa que se levantaba al estrellarse algunas olas en la cubierta. Permaneció así largo tiempo. Luego, al darse vuelta para entrar, casi tropezó con el hombre que la había estado mirando desde la mesa central del comedor. «Buenos días», contestó Selina con cortesía, y trató de apartarse de él. El hombre, sin embargo, se interpuso en su camino y agregó: «La busqué anoche después de la cena, pero había desaparecido». Selina se preguntó qué podría decirle para evitar que él la siguiera importunando. Sabía que su padre no lo hubiese considerado como un caballero, y que desde luego no debía alentarlo en absoluto. Notó también que él la estaba mirando con la misma expresión que le había hecho sentirse incómoda la noche anterior, y trató de proseguir su camino diciendo: «Perdóneme, pero quiero volver a mi camarote». «¿Qué prisa tiene?», preguntó. «Venga a sentarse a algún sitio y hábleme de usted». «Me temo que estoy muy ocupada», contestó Selina, y de nuevo trató de pasar. Él hubiese querido detenerla, pero en ese momento apareció otro pasajero, y aquel impertinente no tuvo más remedio que apartarse para dejarlo pasar.
Celina lo siguió a toda prisa y así pudo escapar. Cuando llegó a su camarote sintió que el corazón le palpitaba con fuerza y se dijo que era una tontería por su parte sentirse tan alterada por lo sucedido. Pensó al mismo tiempo que resultaba extraño que su tía no hubiese enviado una doncella para acompañarla. Sus padres jamás le habrían permitido que fuera sola a ninguna parte. Tía Kathleen, sin embargo, había dicho que la embajada estaba tomando todas las disposiciones para el viaje, y Celina imaginó que en ese caso le proporcionarían una dama de compañía. Supuso, sin embargo, que mientras siguiese en un barco británico, no estaba en realidad bajo la jurisdicción rusa, y tendría que esperar hasta llegar a Estocolmo antes de que, por así decirlo, se hicieran cargo de ella. Le pareció horripilante la perspectiva de tener que pasar todo el tiempo que durara el viaje tratando de evitar al hombre del bigote. Entonces se dijo que no podía hacerle ningún daño. Era ya una mujer adulta y estaba sola. Debía aprender a enfrentarse a la gente sin tener que depender, como lo había hecho en el pasado, de su padre. No obstante, en el fondo se sentía demasiado joven y un tanto desorientada. Solo leyendo el libro que había traído consigo y obligándose a concentrarse en la lectura, logró olvidar sus sentimientos. El mar se picó aún más antes de la comida y, en consecuencia, había pocas personas en el comedor. Entre los ausentes se encontraba el hombre del bigote, y Celina lanzó un suspiro de alivio cuando no lo vio aparecer. Esta vez tuvo la previsión de llevarse su libro, y notó que Lord Charnock también estaba leyendo mientras comía. Debido a que tenía los ojos clavados en el libro, Celina pudo observarlo durante un rato, y volvió a concluir, como lo había hecho antes, de que se trataba de un hombre altivo e inhumano. Adivinó, al recordar los portafolios que llevaba al subir a bordo, que tenía que ver algo con el cuerpo diplomático, y sintió deseos de poder hablar con él de su trabajo y formularle algunas preguntas acerca de Rusia. Si papá estuviera conmigo sería más fácil. Me gustaría saber algo más sobre la situación política del país. Al estar pensando en Lord Charnock, le miraba con fijeza. Como si de pronto él hubiese percibido, alzó la vista del libro y la miró de frente. Rápidamente ella desvió la mirada, pero el simple movimiento de cabeza atrajo su atención. Aunque ella no lo notó, la luz que entraba por una de las claraboyas brilló sobre su cabello confiriéndole lo que a la distancia parecía ser una aureola. Aunque en el fondo de su mente, Lord Charnock admitió que era atractiva. Se preguntó cómo era posible que una joven como esa viajase sola. Era un pensamiento pasajero y estaba a punto de fijarse de nuevo en la mirada en su libro, cuando se le ocurrió que la mujer en cuestión debía ser la sobrina de la condesa. En realidad, él no la había visto cuando la condesa le pidió que se hiciera cargo de ella durante el viaje, debido a que aquella petición le irritó mucho. Ahora se le ocurrió que era bastante extraño que una muchacha viajara sola, y se preguntó por qué se dirigiría a Rusia. Se dijo que todo aquello no era cosa de su incumbencia, y si se parecía un poco a su tía, no tenía la más mínima intención de dirigirle la palabra. Advirtió, sin embargo, que tan pronto como terminó de comer, cogió su libro y salió caminando a toda prisa del salón. Al menos es buena navegante, pensó. Lord Charnock pasó la tarde trabajando. Luego, ya que era imposible caminar por la cubierta debido a lo agitado que estaba el mar, pasó un tiempo en el puente con el capitán, un privilegio que se le concedía debido a su importancia y al hecho de que estaba muy interesado en todo lo referente a los barcos, ya que pensaba comprar un yate en breve. A la hora de la cena, el oleaje estaba un poco más calmado. El viento, que se había intensificado, impulsaba al barco a toda velocidad hacia el abrigo de la costa danesa. Después de ponerse su traje de etiqueta para la noche, como lo hacía siempre, tanto si cenaba en casa como si lo hacía en el palacio de Buckingham, Lord Charnock bajó al comedor, con el convencimiento de que le ofrecerían el mismo menú de la noche anterior. Había pocos pasajeros, pero Celina, que había llegado al comedor 5 minutos antes, pudo ver con inquietud que el hombre del bigote ocupaba el mismo lugar de la noche anterior. Había algunos hombres más con él, pero ninguna mujer. Era evidente que estaban tratando de calmar con vino las inquietudes que les producía el mal tiempo. Celina no miró en su dirección, pero los oyó gritar a los camareros, ordenándoles botella tras botella. A la mitad de la comida, un camarero se acercó a Celina diciendo: «El señor Adamson, señorita, pregunta si no desea usted tomar un vaso de vino con él». «¿El señor Adamson?», repitió Celina sin comprender. Cuando el camarero miró hacia la mesa del centro, comprendió de quién se trataba. «Por favor, dele las gracias al caballero y dígale que la respuesta es no».
respondió con firmeza. Gracias, señorita. El camarero repitió el mensaje y, para consternación de Selina, el señor Adamson se puso de pie un poco tambaleante y gritó: Si no quiere beber conmigo, beberé por usted. Hermosa muchacha, salud. El barco cabeceó en ese preciso momento, y buena parte del vino que había en su copa se volcó sobre la mesa. Los otros hombres se echaron a reír ruidosamente y le ayudaron a sostenerse en pie. Selina, a quien todo el episodio le había resultado intolerable, cogió su libro y salió corriendo del comedor. Se había encerrado bajo llave en su camarote cuando llamaron a la puerta. ¿Quién es?, preguntó llena de temor. Soy la camarera, señorita. Selina se acercó a la puerta y dio vuelta a la llave. Un camarero me informó que se levantó usted en la mesa sin terminar de cenar. ¿Quiere que le traiga algo? Es muy amable, contestó Selina, pero ya había comido lo suficiente. Me dijo que un caballero se puso impertinente, pero no debe preocuparse, señorita. Siempre beben demasiado cuando el mar se pone agitado. Selina no supo qué contestar, y después de un momento la camarera agregó: Si hay algo que desee usted más tarde, señorita, hágamelo saber. Gracias, pero ya me voy a acostar. Cerró con llave su puerta, y después de meterse en la cama terminó de leer su libro. Entonces se dio cuenta de que no tendría nada que leer en los otros 2 días siguientes, pero estaba segura de que debía haber libros a bordo. A la mañana siguiente, Selina se levantó muy temprano y se dirigió a la oficina del comisario de a bordo para preguntar si había una biblioteca en el barco. Le dijeron que había varios libros en el salón de lectura, pero que tuviera cuidado de devolverlos, porque en cada viaje se perdía una considerable cantidad. Aún las personas más respetables se vuelven ladronas cuando se trata de un libro, le dijo el comisario con una sonrisa. Supongo que lo que sucede es que están a la mitad de la lectura y no pueden resistir la tentación de conocer el desenlace, sugirió Selina. El comisario estuvo de acuerdo con ella, y pensó que cuando sonreía, la señorita Tiverton era la muchacha más guapa que había visto en su vida. ¿Está usted bien, señorita?, preguntó. Supe que uno de los pasajeros se portó desvergonzadamente con usted en el comedor anoche. Selina pensó que el barco era como una pequeña aldea, donde todos se enteran de lo que sucede en el momento mismo. Estoy bien, dijo ella, pero tal vez sea mejor que cenen en mi camarote. Eso si no es un problema para ustedes. Me temo que resultaría muy incómodo para usted, pero no se preocupe. Hablaré con el caballero en cuestión y le pediré que se comporte con corrección. Preferiría que no lo hiciera, dijo Selina rápidamente. Déjenlo en mis manos, añadió el comisario con actitud paternal. Estamos aquí para velar por nuestros pasajeros y tratar de que se sientan a gusto. Si usted fuera mi hija, me preocuparía mucho de que viajara sola. Es la primera vez en mi vida que lo hago, contestó Selina. Bien, si algo la pone nerviosa o la molesta, venga a decírmelo, concluyó el comisario, y lo prometo que lo que sucedió anoche no volverá a repetirse. Gracias, contestó Selina. El comisario había sido tan bondadoso que Selina sintió que la invadía un nuevo calor interno cuando fue en busca de la sala de lectura. Había 2 grandes bibliotecas llenas de libros, la mayor parte de los cuales parecían bastante aburridos. Pero había uno sobre Rusia que cogió del estante y se lo llevó a su camarote. Era un libro corto pero muy interesante, que describía ciertas partes del país, las iglesias de Moscú y los palacios de San Petersburgo. Desgraciadamente, como era tan corto, había terminado de leerlo a las 5 de la tarde. Pensó que esa era una buena oportunidad para tomar un poco de aire fresco, aunque no tenía idea de cómo actuaban los hombres del tipo del señor Adamson. Sabía que había un salón de fumar a bordo, ya que estaba marcado en el plano del barco que encontró en su camarote, y supuso que él y sus escandalosos amigos estarían sentados allí. Por lo tanto, subió a la cubierta por el otro lado del barco y se sentó a contemplar el mar y a respirar el aire fresco. Aunque hacía frío, sentía que el aire era reconfortante, y solo cuando vio que debía ya cambiarse para la cena, regresó a su camarote. Lord Charnock había pensado también que las últimas 2 horas de la tarde serían un buen momento para hacer algo de ejercicio. Después de caminar por la cubierta durante casi media hora, estuvo listo para volver a su camarote. Era un hombre activo, y cuando estaba en tierra, siempre cabalgaba. Prefería cabalgar por su propio parque que en la residencia de la familia, llamada precisamente Parque Charnock, donde tenía una buena cantidad de caballos extraordinarios, muchos de los cuales él mismo había criado. En Londres siempre cabalgaba por la mañana muy temprano, cuando el parque no estaba lleno. En lugar de hacerlo por las avenidas frecuentadas por la aristocracia,
elegía los senderos más solitarios donde podía lanzar a galope su caballo. Esperaba tener oportunidad en Rusia de montar un poco, de lo contrario se iba a sentir sofocado, dentro de los palacios siempre excesivamente caldeados. Al mismo tiempo se daba cuenta de que las distancias que tendría que recorrer para ir de un lugar a otro dentro de los propios palacios equivaldrían a caminatas de muchos kilómetros en Inglaterra. Suspiró al pensar en los pasillos que tendría que recorrer y en las entrevistas largas y aburridas que tendría que soportar. Al margen de lo optimista que se había mostrado Lord Palmerston, todo parecía indicar que su misión sería un fracaso. Entonces se dijo que muy raras eran las veces en que él fallaba. Fracaso era una palabra que detestaba, y estaba seguro de que no debía incluirla en su vocabulario. Nadie que hubiera visto su rostro enigmático, indiferente, inexpresivo, habría podido comprender que bajo la fachada que ofrecía al mundo, Lord Charnock poseía un profundo sentido de la aventura. Le gustaba la emoción de la intriga diplomática que tenía para él un encanto similar al que una botella podía brindar a un soldado de auténtica vocación, o una cacería a un gran aficionado. En este viaje a Rusia, iba a enfrentar su propio cerebro a los cerebros de los políticos más hábiles y tal vez más siniestros que había en el mundo. Había 1000 preguntas que todo diplomático se hacía acerca de las intenciones del zar. Era extremadamente difícil, incluso arriesgado, aventurar suposiciones al respecto, debido a lo irracional y voluble de su carácter. Nadie sabía lo que pensaba hacer respecto a otras naciones después de su intervención en Turquía. Cuando Lord Charnock pensaba en lo que le esperaba cuando llegara a San Petersburgo, se sentía casi asustado ante la enormidad de dificultades a las que tendría que hacer frente. Entonces, con una leve contracción de sus labios, se dijo que por intrigantes y mentirosos que fueran los rusos, él lograría a la larga obtener una ventaja sobre ellos, simplemente porque cierta fuerza interior le daba la capacidad necesaria para hacerlo. No era algo de lo que hablara a menudo, pero sabía que poseía una capacidad de percepción muy especial, que con frecuencia le revelaba lo que otros hombres estaban pensando, o mejor aún, lo que estaban ocultando. No era tampoco un poder que usara todos los días, solo lo empleaba en casos de emergencia, pero le proporcionaba la tranquilidad que le daría a un general saber que tenía a poca distancia del campo de batalla una buena cantidad de refuerzos. Había bajado de la cubierta y caminaba por el corredor hacia su camarote cuando oyó un grito repentino. Le pareció por un momento que se había equivocado. Entonces volvió a escuchar el grito. Al mirar a su alrededor y preguntarse de dónde venía, comprendió que era del salón de lectura, cuya entrada se encontraba casi frente a él. En ese instante oyó la voz de una mujer. «¡Váyase! ¡Déjeme en paz!». «Eso es algo que no tengo intención de hacer, hermosa muchacha». Cuando la voz del hombre pronunció aquellas últimas 2 palabras, Lord Charnock recordó que las había oído antes y que había sido durante la cena de la noche anterior. No le había pasado inadvertido el escandaloso brindis que había hecho aquel borracho en el salón del comedor, y solo cuando la mujer a la que dirigía había salido corriendo, comprendió que se trataba de la joven sobrina de la condesa. Pasó por su mente en el momento del incidente que debía hacer algo al respecto, pero cuando la muchacha desapareció, se convenció de que lo mejor era fingir que no había visto nada de lo sucedido. Ahora, sin pensar ni considerar que no tenía deseos de verse mezclado, Lord Charnock abrió la puerta de la sala y entró. Una sola mirada le bastó para comprender lo que sucedía. Selina se encontraba de pie de espaldas a una estantería, forcejeando con el hombre que había brindado por ella la noche anterior y que ahora estaba tratando de besarla. El ruido que Lord Charnock hizo al abrir la puerta obligó al hombre a volver la cabeza, y Selina aprovechó el momento para librarse de él y echar a correr a través de la sala. «Por favor, deténgalo», suplicó a Lord Charnock con voz aterrorizada. «Por favor, no permita que me toque». Lord Charnock estaba mirando al hombre de una manera que habría hecho temblar a uno de su propia clase. «Salga de aquí inmediatamente», ordenó con una voz que sonaba como el chasquido de un látigo. «Informaré acerca de su conducta al capitán y le aconsejaré que lo obligue a permanecer en su camarote por el resto del viaje». Adamson abrió la boca para hablar, pero entonces pareció arrepentirse y salió, pero pasando frente a Lord Charnock sin mirarle. Solo cuando la puerta se cerró detrás de él, Selina, que temblaba de pies a cabeza, balbuceó: «Gracias, muchas gracias. Estaba muy asustada». «Siéntese un momento», aconsejó Lord Charnock. Como veía que si no se sentaba iba a caerse, Selina obedeció. Se sentó en una silla y cuando levantó el rostro hacia él,
Lord Charnock comprendió por la oscuridad de sus ojos y el temblor de sus manos que realmente estaba muy asustada. Lord Charnock se sentó en otra silla junto a ella antes de preguntar: ¿Por qué no está su doncella con usted? Sin duda alguna no viajará sola, ¿verdad? Estoy sola. Ella observó la expresión de sorpresa en sus ojos y añadió: Todo fue arreglado por la embajada rusa, y yo pienso que tal vez tía Kathleen creyó, como yo, que enviarían a alguien para acompañarme. Lord Charnock pensó que eso era lo que cualquiera hubiese esperado, pero la condesa o no se había molestado en informarse de qué clase de arreglos se habían hecho, o era demasiado avara para pagar el pasaje de una doncella. En voz alta comentó: «Es usted demasiado joven para viajar sola». Estuvo a punto de añadir: «y demasiado hermosa», pero comprendió que eso la asustaría todavía más. «Cometí una estupidez al no quedarme en mi camarote después de cómo se comportó anoche», dijo Selina con una vocecita titubeante, «pero el comisario me dijo que no volvería a suceder». «Me temo que ese tipo de incidentes pueden producirse en un barco si una mujer viaja sola», comentó Lord Charnock. A Selina le pareció como si él la estuviera regañando por ser una tonta. No se le ocurrió qué contestarle y se limitó a bajar la cabeza como si fuera una niña a la que estuvieran riñendo. Después de un momento, él preguntó: «¿Por qué va a Rusia?» «Tía Kathleen dispuso que me hospedara con la princesa Volkonsky». «¿En calidad de qué?» Se mostró muy poco precisa, pero creo que espera que enseñe a sus hijos a hablar inglés. ¿Y usted quería hacer eso?» Hubo una pausa perceptible. Entonces, como si Selina sintiera que él tenía que decirle toda la verdad, murmuró: «Es algo que nunca había pensado hacer, pero mis padres han muerto y tía Kathleen es mi tutora». Habló con sencillez y no hubo necesidad de añadir más. Lord Charnock se dio perfecta cuenta de que la condesa de Rodbury no deseaba cuidar a una sobrina, sobre todo a una sobrina tan guapa como aquella. Él nunca prestaba atención a los chismes si podía evitarlo, pero era imposible ignorar el idilio que tenía la condesa con Lord Merrihew, que era la comedilla en todos los clubs. Lord Charnock estimaba mucho a Harry Merrihew, pero sabía muy bien que le encantaban las mujeres hermosas. Estaba seguro, por lo tanto, de que la condesa tenía razones personales muy urgentes para enviar a Selina lo más lejos posible de Londres. «¿Había pensado alguna vez en ir a Rusia?», preguntó él. «Nunca fue un país que papá y yo quisiéramos visitar», contestó Selina. «Pero tía Kathleen pensó que era lo más adecuado, puesto que mi madrina era rusa y tengo un nombre ruso». «¿Cómo se llama?» «Selina». Él pensó que la condesa había elegido Rusia no por esa razón, sino porque era el país europeo más alejado de Inglaterra. «Estoy seguro de que lo encontrará interesante una vez que se acostumbre a vivir en él». «Eso espero», asintió Selina casi en un susurro, «pero estaba tratando de encontrar algunos libros sobre Rusia». Miró hacia la estantería como si quisiera explicar a Lord Charnock por qué estaba allí. «No creo que haya nada valioso aquí», comentó con aire desdeñoso, «pero yo tengo algunos libros en mi camarote. Diré a mi ayuda de cámara que se los lleve, y estoy seguro de que les encontrará interesantes, aunque algo difíciles de leer». Selina sonrió, y eso pareció borrar en parte el temor de su rostro. Lord Charnock notó que ya no temblaba como lo había hecho cuando se sentó. «Nada es demasiado difícil de leer para mí», dijo ella, «y muchas gracias por su ofrecimiento. Si tiene uno sobre política, me interesaría más que cualquier otro». Lord Charnock enarcó las cejas. «¿Sobre política?», preguntó. «Papá me explicó la ocupación de Polonia por los prusianos y el problema que se suscitó en Turquía hace 3 años. Me pareció entonces que Lord Palmerston era un hombre muy inteligente». «Claro que lo es», reconoció Lord Charnock. Le sorprendió mucho que Selina se interesara en tales cosas. Él había observado que las mujeres, sobre todo si eran hermosas, consideraban que la política era un tema muy aburrido. Sin embargo, no tenía intenciones de discutir semejantes cosas con una jovencita que podría repetir o alterar sus palabras. Por lo tanto, se puso de pie diciendo: «Si ya se siente mejor, señorita Tiverton, la acompañaré de regreso a su camarote y le sugiero que, en vista de que ha tenido una experiencia tan desagradable, sería conveniente para usted cenar allí esa noche». Pensaba hacerlo de cualquier modo, y si tuviera algo que leer, no necesitaría salir de él hasta llegar a Estocolmo. «¿A Estocolmo?», preguntó Lord Charnock.
Allí es donde voy a hacer el transbordo a un barco ruso. Alzó la vista y le preguntó: ¿Va usted a bajar antes? Pensó en el momento de hacer la pregunta que ésta implicaba cierta imposición. Al mismo tiempo no soportaba el pensamiento de que si el señor Adamson volvía a molestarla, no estuviera Lord Charnock a bordo. Nunca había soñado, ni se había imaginado siquiera, que tendría problemas con un hombre como Adamson, sin contar con nadie hacia quien volverse en busca de protección. Pensó con desesperación que se encerraría bajo llave en su camarote y se quedaría allí hasta el momento en que tuviera que salir al barco ruso. Entonces cruzó por su mente la posibilidad de que hubiera otros hombres del mismo tipo en aquel barco, y si eran rusos en lugar de ingleses, podría resultar peor aún. Selina no tenía idea mientras estaba pensando de lo reveladores que eran sus ojos. O tal vez Lord Charnock percibió que sus temores estaban creciendo porque era extremadamente perspicaz. Reflexionó un momento y después expresó: en realidad, yo voy a bajar en Copenhague. Selina comprendió que le quedaría todavía el recorrido por el mar Báltico hasta Estocolmo, y supuso que el señor Adamson seguiría en el barco. Guardó silencio por un momento antes de añadir: no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿podría usted, por favor, averiguar si ese hombre va a bajarse del barco en Copenhague o si viajará hacia Estocolmo? Entonces, como si le fuera difícil hablar con la misma tranquilidad con que lo había estado haciendo hasta entonces, añadió con desesperación: ¿cree usted que irá hasta San Petersburgo? Averiguaré a dónde va, prometió Lord Charnock, y también haré lo necesario para que se porte correctamente. Le aseguro que el capitán no ve con buenos ojos a los hombres que se muestran impertinentes con mujeres que no llevan compañía. Pero usted sabe también como yo que no debía haber venido sola. Habló con un tono un poco brusco, porque le irritaba pensar que la condesa de Rodbury hubiera puesto a su sobrina en una posición tan vulnerable como aquella, y que luego hubiese tratado de hacer que él se responsabilizara de ella. Selina notó la furia en su voz, la vio reflejada en su rostro y dijo: por favor, perdóneme, y trate de no molestarse otra vez. La forma de hablarle y el hecho de que el temor hubiera vuelto a sus ojos hizo sentir a Lord Charnock que estaba siendo cruel con algo pequeño e indefenso. Ya le dije que dejara eso en mis manos, dijo él. Además, creo que si me honra usted cenando conmigo esta noche, eso le mostrará claramente a ese hombre que está usted bajo mi protección, y en ese caso estoy seguro de que no volverá a molestarla. ¿Puedo hacer eso?, preguntó Selina en voz baja. ¿Lo dice en serio? Su compañía será un placer para mí, y tal vez pueda informarle algo de lo que desea saber sobre Rusia. Selina contuvo el aliento, y Lord Charnock vio que su expresión de terror había desaparecido y que sus ojos brillaban con intensidad. Es muy, muy amable, tartamudeó. ¿Pero está usted seguro, muy seguro de que no seré una molestia? Si prefiere, puedo leer un libro en mi camarote. Lord Charnock sonrió. Si nos aburrimos mutuamente, dijo, ambos podemos leer nuestros libros. Así que traiga el suyo, aunque dudo mucho que vaya a necesitarlo. Eso espero. Habló con tanto entusiasmo que él se echó a reír. Creo que podemos cenar un poco más tarde que de costumbre, sugirió, y espero que los elementos más ruidosos del pasaje ya hayan terminado para entonces. La esperaré en el salón a las 8 menos cuarto. Gracias, muchísimas gracias, exclamó la joven. Selina puso especial cuidado en el arreglo de su cabello cuando se vistió para la cena. La doncella de su tía había guardado para el viaje solo 3 vestidos de noche bastante sencillos, diciendo que no debía usar sus trajes más elegantes hasta llegar a San Petersburgo. Aún así, eran vestidos costosos que habían sido comprados en la elegante calle Bond. A los ojos de Selina eran tan hermosos que casi tenía miedo de tocarlos. No había sospechado cuando su tía parecía tan bondadosa al comprárselos, que lo estaba haciendo porque pronto la alejaría de Inglaterra. Le había proporcionado en realidad ropa suficiente como para que le durara 1 año o más. Pero sin importar cuáles hubiesen sido la razón, era un alivio pensar que en San Petersburgo no se sentiría como una pobre desarrapada, ni sería tratada como tal. No estaba segura de si a los ojos de los rusos sería algo más que una institutriz, o si la tratarían como en las casas inglesas trataban a las institutrices, algo que siempre había provocado la compasión de su madre. «Pobre criatura», exclamó en una ocasión cuando oyeron a su anfitriona humillar a la institutriz que cuidaba a los niños. «Pero, ¿no es indignante que una dama hable de ese modo a alguien que no puede contestarle?»,
había preguntado Selina a su madre. Las institutrices llevan una vida nada envidiable, porque sus señores no las consideran como sus iguales, pero están un poco por encima de los demás sirvientes. Viven, por lo tanto, en un mundo aparte en el cual gozan de muy pocos privilegios. Por eso siempre siento una gran piedad por ellas. Desde entonces, Selina siempre se había esforzado por hablar con las institutrices de las casas que visitaba y se daba cuenta de lo mucho que le agradecían la atención que les prestaba. Esa, pensó, sería la posición en la que pronto se encontraría. Era un pensamiento intranquilizador y humillante. Decidió que si le resultaba demasiado insoportable, regresaría a casa, y una vez allí no habría nada que su tía Kathleen pudiera hacer. Cuando por fin se vistió y se miró al espejo, pensó que no parecía en absoluto una institutriz. De hecho, pensó, se diría que se dirigía a su primer baile elegante, una emoción que nunca conocería. No pudo evitar sentirse un poco triste por haber estado en Londres sin haber podido asistir a ninguno de esos bailes que los periódicos describían con todo lujo de detalles. A menudo se había imaginado a mujeres tan bellas como su tía, bailando bajo los candelabros iluminados con centenares de velas encendidas, al ritmo de una orquesta que tocaba melodías románticas. El lugar estaría lleno de elegantes caballeros que bailarían con damas vestidas con magníficos trajes de fiesta y que parecerían cisnes al deslizarse sobre el suelo barnizado. Tal vez ni siquiera en Rusia me inviten a un baile, pensó llena de desilusión. Entonces se dijo que no debía especular sobre lo que le depararía el futuro, sino disfrutar de esa noche porque iba a cenar con un hombre que poseía las respuestas de muchas de las preguntas que la desconcertaban. Temió bajar demasiado pronto y tener que esperar sola en el elegante comedor, pero cuando llegó, Lord Charnock ya estaba allí, muy elegante con su traje de etiqueta, y más impresionante todavía de lo que le había parecido por la tarde. Selina le hizo una reverencia y él dijo, «Estoy seguro de que ya debe tener hambre». Tengo la impresión de que como la comida no será muy agradable que digamos, nuestra conversación debe compensar el placer que ella no nos va a proporcionar. Es la conversación lo que yo espero con verdadera ansiedad, dijo Selina, y pienso que cuando hable usted de las cosas que yo quiero oír, la comida me sabrá a ambrosía. Espero no desilusionarla. Lo dijo con un tono tan seco que Selina se preguntó llena de inquietud si no se habría dejado llevar por su entusiasmo y le habría causado una mala impresión. Se dijo con humildad que su comportamiento debía ser muy circunspecto, puesto que él se estaba mostrando tan bondadoso al permitir que cenaran juntos cuando estaba segura de que hubiera preferido leer su libro. Había notado que el hecho de que se instalara para cenar en la mesita que él siempre ocupaba solo había provocado un ligero murmullo entre los otros comensales, y todas las cabezas estaban vueltas hacia ella. Selina no miró en su dirección, pero estaba segura de que el señor Adamson se daría cuenta de que Lord Charnock intentaba protegerla y no se atrevería a molestarla de nuevo. 2 camareros esperaban en la mesa reservada a Lord Charnock y había una botella de champán en un cubo con hielo. Cuando sirvieron la comida, Selina se sintió segura de que era mucho mejor de la que había probado hasta entonces. Se inició con caviar y luego siguieron otros platillos que, aunque a ella le parecieron deliciosos, Lord Charnock los comió sin comentario alguno. Conversaron y por fin Selina pudo oír hablar de Rusia con alguien que la conocía muy bien. Era lo bastante inteligente como para comprender que todo lo que Lord Charnock decía era totalmente impersonal y que seguramente lo había leído en cualquier libro de orientación turística. Sin embargo, se sintió fascinada cuando escuchó la descripción que hizo de cómo había sido construida San Petersburgo, a pesar de que la capital tendría que haberse erigido en otra parte de Rusia donde el clima fuera más saludable. El zar Pedro era un personaje fantástico, dijo Lord Charnock. Y aunque a usted San Petersburgo le parecerá una ciudad verdaderamente impresionante, es difícil olvidar que los historiadores dicen que 200.000 personas murieron en 20 años mientras se construía la ciudad. Selina lanzó una exclamación de horror y él prosiguió. Los trabajadores fueron contratados en toda Europa, pero no les pagaban sus salarios. La deserción era crónica, las enfermedades asolaban las filas de los trabajadores, y la muerte los azotaba sin piedad. Todo era irremediablemente en aquella tierra pantanosa del delta, donde las crecidas del río Neva producían frecuentes inundaciones. Lord Charnock pensó mientras hablaba que estaba pintando para Selina una imagen tan vívida que era como si ella la estuviera viendo con sus propios ojos. Le pareció que encontrarse en compañía de una mujer tan absorta en lo que él estaba diciendo
que ya no lo consideraba en realidad como un hombre, sino como un oráculo, era un halago del que nunca había disfrutado antes. Él continuó relatando de vez en cuando. Los esclavos se rebelaban, mientras el propio zar, que vivió durante los años en una casita de madera de solo 3 habitaciones, se dedicaba a actividades que iban desde martillar planchas de hierro, que pesaban centenares de kilos, hasta operar a una mujer que sufría de hidropesía. ¿Estaba loco?, preguntó Selina. No, era ruso, contestó Lord Charnock. Sus reformas e innovaciones son impresionantes. Creó la industria pesada en los Urales, fundó los colegios militar y naval, así como las escuelas para ingenieros, introdujo los primeros periódicos, construyó el primer teatro público y el primer hospital. ¡Fantástico!, exclamó Selina. Pero los vínculos de la servidumbre eran rígidos, continuó Lord Charnock. La nobleza perdió su último vestigio de independencia, y el zar no permitió que ningún hombre poseyera nada más que pudiera llamar realmente suyo. Hablaron hasta que fueron las últimas personas que quedaban en el comedor. Cuando Selina comprendió que deberían irse, con una voz que vibraba de sinceridad, dijo: «Gracias, gracias. No sabe lo maravilloso que ha sido para mí escucharle y aprender tanto. Ha sido usted muy bondadoso». «Yo también he disfrutado de la velada», contestó Lord Charnock. «Espero poder convencerla de que cene conmigo mañana». No le pasó por alto la excitación en los ojos de Selina. «¿Está usted seguro de que no le parecerá muy aburrido?», preguntó ella. «Le confieso que soy lo bastante egoísta para no pedírselo si no deseara que de verdad usted acepte mi invitación». «Gracias, es algo que esperaré con ansiedad todo el día, incluso mientras esté leyendo sus libros». Salieron juntos del comedor y cuando llegaron a la cubierta superior, Selina hizo una reverencia. «Gracias, milord. Mil gracias por la velada más emocionante que he tenido en toda mi vida». Se alejó hacia su camarote sin esperar respuesta. Lord Charnock, mientras la veía alejarse, pensaba que no había conocido a ninguna mujer que no hubiera tratado de permanecer un poco más de tiempo con él, o que le hubiera escuchado con tanta atención. «Desde luego, es muy diferente a su tía», se dijo, y se dirigió a su camarote pensando en la cantidad de trabajo que le esperaba. Fin de este capítulo 2 de esta novela, Sola contra el destino, de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando. Si es así, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.